compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a terminar con la programación dedicada a crear el código para la validación de datos de los campos inicio de lectura y final de lectura. Seguidamente vamos a hacer una pequeña modificación dentro del procedimiento asociado al evento clic del botón limpiar. Y por último crearemos el código necesario para comprobar si la novela que queremos registrar en nuestra base de datos existe ya en ella o no. Si fuera así, si detectara el programa que tanto el título como el autor ya están incluidos en nuestra base de datos, nos mandaría un MSGBox indicándonos tal hecho y quedaría en manos del usuario el registrar o no esa novela. Así pues, vamos a comenzar con la creación del código para terminar la validación de datos de los campos de fecha. En nuestro último vídeo ya creamos un código que nos impedía colocar dentro de los campos cualquier dato que no fuera una fecha. Si lo hacíamos así, el programa nos indicaba mediante un MSGBox que tanto en el campo fecha de inicio como en el de fecha final habíamos puesto un dato que no era de tipo fecha y debíamos ponerlo en este sentido, que fuera una fecha. Igualmente, tenemos que tener en cuenta dos situaciones más que podemos tener, y es que pongamos realmente una fecha, 01/01 de 2022, y que aquí también pongamos una fecha, 01-02 de 2022, y en este caso esta sería válida, porque hemos comenzado a leer la novela en enero del 2022 y la hemos acabado en febrero del 2022, el 1 de febrero, hemos terminado un mes en leerla. Si aquí le diéramos a grabar, nos aceptaría ambas fechas. Pero supongamos que nos equivocamos y ponemos aquí una fecha que es anterior a la de fecha de inicio. Esto no sería posible, ya que no es posible iniciar una lectura el 1 de enero de 2022 y terminarla el 1 de febrero de 2021. Y habríamos ido con un salto atrás en el tiempo. Entonces, si le damos aquí a grabar, esto nos lo acepta. Debemos crear un código que contemple esta situación. Igualmente, tampoco es posible que tengamos una fecha de final de lectura sin tener una fecha de inicio de lectura. No es posible que acabemos una novela sin haberla comenzado a leer. Pues esta situación también la tenemos que tener en cuenta, porque si le damos a grabar no la va a aceptar, como veis, no nos marca ningún error. Vamos a crear entonces esos dos códigos de lectura. Entramos en el evento clic del botón nuevo, nos vamos a la parte donde tenemos el código referente a txt inicio, txt final, que es aquí. Este es el código que hace referencia a cuando en txt inicio hemos utilizado un dato que no es de tipo fecha y nos manda el mensaje de que el campo de fecha inicio de lectura debe ser una fecha. Y este es el código que creamos que comprueba el dato introducido en el campo txt final y nos muestra un mensaje: el campo fecha final de lectura debe ser una fecha si no hemos puesto un dato de tipo fecha. Vamos a poner a continuación el código referente pues a la comprobación de que la fecha final debe ser mayor que la fecha de inicio. Entonces vamos a poner aquí otro texto de comentario y pondremos que txt final debe ser mayor que txt inicio. Lo vamos a reflejar así. Cerramos aquí el comentario y comenzamos con el código. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí, para comprobar si txt final es mayor que la de inicio, es que vamos a utilizar la función dateIf. Y es importante que comprobemos antes que ambos campos, tanto txt inicio como txt final, tienen en su interior un dato de tipo fecha, ya que si no es así, la función dateIf va a arrojar un error y se nos produciría un error en medio del programa. Por lo tanto, lo primero que haremos es preguntar if isDate, y aquí vamos a poner el campo de inicio mi.txt inicio.value es igual a true. Si le estamos preguntando
por un lado, que el campo txt inicio sea verdad que es una fecha. And isDate, abrimos, aquí pondremos el campo mi txt final, txt final.value, then, y ponemos aquí el endIf. Esto es así porque vamos a asegurarnos de que en ambos sitios haya una fecha, si no, para cualquier dato que hayamos puesto que no sea una fecha, aquí nos va a dar un error a la hora de hacer esta comprobación, nos va a dar un error de programa, diciendo que los datos no son del mismo tipo. Entonces aquí vamos a poner ahora if datediff, utilizamos la función datediff, el cálculo lo vamos a hacer en días, coma, ponemos primer campo mi txt inicio y el segundo va a ser el campo mi.txt final, cerramos, es menor que 0, then, y vamos a poner aquí el endIf. Aquí lo que estamos haciendo es el cálculo de la diferencia de días que hay entre el dato introducido en txt inicio y el dato introducido en txt final. Si aquí hemos puesto una fecha de inicio, por ejemplo, día 1 de febrero del 2022, y aquí hemos puesto 5 de febrero del 2022, no habrá problema, porque el cálculo que va a hacer es los días que hay desde este hasta este de aquí. Nos va a dar una diferencia de 4 días. Sin embargo, si aquí ponemos una fecha anterior, va a hacer el conteo hacia atrás y nos va a poner la cantidad en negativo. Entonces, es lo que le estamos diciendo aquí. Si el conteo que se hace de esta fecha hasta esta fecha fuera menor que 0, quiere decir es negativo, entonces aquí vamos a mandar el mensaje de error y pondremos mensaje es igual a mensaje concatenado con el texto, y aquí vamos a poner el campo fecha final debe ser igual o menor que el de inicio. Por ejemplo, debe ser igual o mayor, perdón, no menor, o mayor. Aquí he puesto menor. El campo fecha final debe ser igual o mayor que el de inicio. Y vamos a poner aquí atrás, no nos olvidemos, CHR10 para el salto de línea. Bien, una vez que se muestra el error, también vamos a tener que mostrar ese campo en color azul. Lo vamos a coger de aquí, control C, y lo pegamos aquí. Bien, y ya tenemos lo que es el código necesario para comprobar si el campo de inicio es menor o igual, o el campo final, mejor dicho, es mayor o igual que el campo de inicio. Si no fuera así, mandaría ese mensaje y pondría el texto, el backcolor en color azul. Vamos a hacer ahora la otra parte en la que vamos a comprobar que no exista una fecha final sin una fecha inicial. Entonces vamos a poner aquí otro texto de lo que vamos a hacer y aquí pondremos se comprueba fecha final sin fecha inicio, por ejemplo, y cerramos el comentario y vamos a crear ese código aquí. Bien, aquí va a ser algo más sencillo. Aquí simplemente vamos a preguntar if mi.txt inicio.value es igual a nada and a la vez isDate, vamos a decir isDate, que haya una fecha, isDate mi.txt final
value then, y aquí vamos a poner en if. Es decir, le vamos a preguntar si en mi txt de inicio no hay nada y en mi txt final hay algo, pero ese algo es una fecha, ya que si ponemos algo que no sea una fecha lo vamos a detectar en esta parte de aquí. Por lo tanto, le estoy poniendo si en mi txt de inicio no hay nada y en mi txt final sí que hay algo, pero ese algo es una fecha. Entonces vamos a mandar el mensaje de que no se puede poner una fecha final, sino una fecha de inicio. Entonces aquí pondremos mensaje es igual a mensaje concatenado con el texto y vamos aquí, vamos a poner aquí, no es posible registrar una fecha final lectura sin la fecha inicial, por ejemplo, y como siempre concatenado con el salto de línea chr 10. Vamos a poner no es posible registrar una fecha final de lectura sin la fecha inicial. Bien, correcto. Vamos a poner igualmente el fondo, el background en color azul, y si os fijáis en estas dos instrucciones no he puesto la parte else, en la que si no hay este fallo pues nos aseguramos de que el fondo quede en color verde, ya que una vez que se realizan estas dos comprobaciones, en la siguiente instrucción lo que vamos a hacer es devolver el control del programa. Una vez haya presentado el mensaje, devolver con ExitSub el control del programa al usuario para que corrija ambas situaciones. Y una vez las haya corregido, serán estas instrucciones else las que se ocupen de devolver el color verde al campo que corresponda. Entonces no hace falta ponerlas aquí. Bien, vamos a comprobar que funciona este código que hemos creado. Nos vamos a form inicial, ejecutamos, entramos, nos vamos a nuevo, ponemos un título, vamos a poner dos fechas cualesquiera que no sean, para que veamos que salta el error correspondiente. El campo fecha inicio de lectura debe ser una fecha, el campo fecha final de lectura debe ser una fecha, porque no hemos puesto fechas. Vamos a poner fechas en ambos lados. Aquí pondremos 01-01-2022 y en el próximo campo pondremos una fecha que sea correcta, 01-02-2022. Por ejemplo, ponemos el mismo formato, 2022. Le vamos a dar a grabar y veremos que se quita el error, porque ambas fechas son válidas. Ahora vamos a poner esta fecha que sea anterior, vamos a poner del año 2021. 001 del 2022 al 0102 del 2021. No podría ser porque estamos poniendo una fecha más antigua que esta. Nos tiene que dar ese error. Vamos a grabar y nos dice el campo fecha final debe ser igual o mayor que el de inicio. Entonces detecta el error. Vamos ahora a quitar la fecha de inicio. La quitamos y vamos a darle a grabar y veremos cómo nos da también ese error. Y nos dice no es posible registrar una fecha final lectura sin la fecha inicial. Nos da el error y nos deja este en color lila. Vamos a ponerlo correcto y veremos cómo ese color desaparece. 01-01-22 y aquí vamos a poner 22 también y veremos cómo ahora desaparece el color azul y nos lo deja como válido. ¿Veis? Entonces funciona correctamente. Hay que tener en cuenta también que podemos poner la misma fecha, porque con datediff, cuando es la misma fecha, el resultado que nos va a dar es 0 y nosotros le hemos dicho si es menor que 0. En este caso no lo va a aceptar como válido, ya que es posible que una persona coja un libro, lo empiece un día y lo termine el mismo día. Hay mucha gente que lee muy rápido
y se puede leer un libro en un día. Entonces, recordar que aquí en tiempo de lectura siempre le sumamos 1. ¿Por qué? Porque a datediff hay que sumarle siempre 1, ya que aquí el tiempo que hubiera tardado en leer este libro habría sido un día, el día 1 de enero del 2022. Y por eso aquí pondría datediff entre estas dos fechas, que sería 0, más 1, el resultado aquí sería un día. Si le damos a grabar, veis que esto lo deja como correcto. Entonces esto funciona correctamente. Bien, vamos ahora, a ver, una vez terminado el tema de la validación de datos de los campos de fecha, vamos ahora a ver un pequeño error que comprobé que se comete en el programa a través del evento clic del botón limpiar. Y es que si nosotros ponemos datos erróneos, vamos a anular, entramos, vamos a poner aquí un título, pero aquí vamos a poner un dato erróneo, aquí vamos a poner otro, vamos a poner datos erróneos en todos los campos, aquí otro y aquí otro, vamos a darle a grabar y como veis nos da esos 5 datos erróneos, que son estos 5 que se han marcado. Si yo le doy a limpiar, me va a limpiar los campos, pero me va a dejar el color lila. Entonces a mí me interesa que cuando yo ejecute el evento clic del botón limpiar, esos campos también se tornen en color verde. Vamos a ver entonces cómo proceder para reparar este error que yo comprobé. Como os digo, cada vez que hago un vídeo compruebo luego el funcionamiento del programa y me di cuenta de que había este pequeño fallo. Por eso os insisto mucho en que cuando hagáis un programa lo ejecutéis y lo ejecutéis con diversas situaciones para comprobar que todo funciona correctamente. No es un problema mayor, pero sí que es un tema de diseño el que no queden estos fondos de campo en color verde. Si salimos de aquí y volvemos a entrar, vemos que ya están en verde, pero vamos a corregir para que cuando le demos limpiar también se pongan todos en color verde. Vamos a cerrar aquí, nos vamos aquí al evento clic del botón vete limpiar. Aquí tenemos el procedimiento y vemos que lo que se hace aquí es ir a limpiar campos, a la subrutina limpiar campos. Vamos a ir a esa subrutina que la tenemos aquí en el módulo de escritura, pulsamos 2 veces, ahí entramos y mirad, aquí la tenemos, limpiar campos. Y lo que vamos a hacer es que en las instrucciones que recorren los objetos de nuestro formulario principal, lo que vamos a hacer es desglosar esta instrucción if, que es la que recorre los campos de texto, ya que los 5 validaciones, los 5 campos de validación de datos son 5 campos TXT de tipo de texto. Entonces vamos a modificar esta instrucción. Y lo que vamos a hacer primero es desglosarla. Vamos a poner esto dentro de la instrucción if. Por tanto, aquí vamos a tener que poner un end if. Y vamos a añadir una instrucción más aquí, que es la de que a cada objeto que recorra que sea TXT, que sea de tipo campo de texto, su background, color, mejor dicho, su back color, va a ser igual a RGB, bueno, va a ser igual, aquí hemos puesto, ahora va a ser igual a RGB y recordamos que los colores en verde, creo que los teníamos por aquí arriba, ahí están, son 200, 250, 200. Entonces aquí pondremos 200, 250, 200. Esa es la instrucción que vamos a añadir para que los campos de texto, una vez limpiemos, conserven el color verde de fondo. Vamos a ejecutar. Entramos. Nuevo, ponemos un título para que no nos dé el error de datos mínimos. Ponemos aquí un texto cualquiera para que nos dé esos errores. Aquí también y aquí también. Aquí vamos a poner otro error. Vamos a poner que aquí no ponemos nada y aquí ponemos una fecha 01-01-21 para que nos dé también ese error. Vamos a grabar y nos da esos errores. El campo año de publicación debe ser numérico, que es el que tenemos aquí. El campo páginas debe ser numérico, que es el que tenemos aquí.
el campo PVP debe ser numérico, que es el que tenemos aquí, y luego no es posible registrar una fecha final de lectura sin la fecha inicial, que es el error que tenemos aquí. Vamos a aceptar, lo que vamos a hacer es limpiar los campos y tendría que retornarnos ese color de fondo, color verde. Limpiamos y como veis ahora se queda todo en color verde. Ya hemos corregido ese error que teníamos, ese pequeño error que teníamos de programación dentro del evento click, o mejor dicho, dentro de la subrutina limpiar datos. Una vez corregido esto, vamos a la última parte del vídeo, que es la de comprobar que si nosotros ponemos un título aquí, por ejemplo, vamos a utilizar, vamos a mover un poco esto, y vamos a coger la química del odio. Si yo puse aquí la química, por ejemplo la I, química del odio, que la tenemos aquí, cuyo autor es Karma Chaparro, si yo ingresara estos datos, aunque complementara a los demás, y le diera a grabar, si veis ahora le voy a dar a grabar y no me va a indicar nada, me lo va a dar como bueno. Sin embargo, es conveniente que si estamos grabando una novela que ya tenemos registrada en nuestra base de datos, se nos avise con un mensaje de texto que esa novela ya existe en la base de datos, y le demos al usuario la posibilidad de anular el registro o de grabarlo como él quiera, porque también es posible que de esta novela pues tenga dos libros diferentes, uno perteneciente a una editorial y otro a otra editorial diferente, y quiera tener los dos en la base de datos. Entonces vamos a dejar que sea el usuario el que decida si va a querer grabar ese registro también o no. Pero por lo menos hay que avisar al usuario de que ya existe esa novela en nuestra base de datos. Así pues vamos a crear ese código. Antes de nada vamos a ver cuál va a ser la idea que vamos a realizar para comprobar la existencia o no de ese registro en la base de datos. Como veis, aquí tenemos la base de datos de Believe, que es la que tenemos que recorrer. Para eso, como ya sabemos, crearemos un bucle for nets que recorrerá cada una de las filas de nuestra base de datos para comprobar si esa novela ya existe en ella. Para recorrer la fila vamos a utilizar la instrucción que ya conocemos, que es la instrucción cells, que como sabéis nos pide una fila y una columna. La fila, que es esta de aquí, vendrá indicada por la variable n que utilizaremos en el bucle for nets, y la columna van a ser la columna 2 y la columna 3, van a ser valores fijos. Vamos entonces a comenzar con el código. Nos vamos a Visual Basic, vamos a entrar en principal, nuevo, ¿y dónde vamos a realizar este código? Pues justo después de la presentación de los mensajes de texto correspondiente a la validación de datos de los campos que hemos realizado antes. Y eso va a ser justamente aquí, después del envío del mensaje, en el caso de que lo hubiera. Vamos a poner una nota aquí que diga: se comprueba la existencia del registro en la base de datos. Por ejemplo, vamos a ponerle los asteriscos aquí arriba y también aquí abajo. Ya está. Vamos a comenzar con el código. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para comprobar si un registro ya existe en la base de datos, tiene que haber registros en la base de datos. Si no hay ningún registro, no es necesario hacer ninguna comprobación. Por eso lo que vamos a hacer es decirle if total reg debe live, que es, como sabéis, la variable que contiene el total de registros de la base de datos de Believe, es mayor que 0, entonces vamos a cerrar el if, es decir, le estamos diciendo que esto de aquí se va a ejecutar siempre que la variable total de Believe sea mayor que 0, es decir,
que sea un valor positivo y lo que nos indicará que hay registros en la base de datos. Bien, la siguiente instrucción que vamos a hacer es la del bucle que va a recorrer la base de datos. Y por eso utilizaremos for n, que la variable n ya está creada en esta misma subrutina, no tendremos que declararla. Vamos a utilizar la misma variable que ya empleamos anteriormente. If n es igual, for n igual 2. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a comprobar a partir de la fila 2. For n igual 2 to total reg debe leave más 1. ¿Por qué total reg debe leave más 1? Pues porque el total de registros en nuestra base de datos es 7, pero como nosotros tenemos que comprobar la fila y sabemos que la fila siempre es un número mayor o una unidad mayor que la del registro, pues por eso le sumamos unos al total de registro, para que busque en la última fila que contenga datos, que será la del total de registro más 1. Aquí vamos a cerrar ahora el for next con el next n. Y lo siguiente que vamos a hacer también es que, como lo que vamos a recorrer es la base de datos de believe, para no tener que estar señalándolo cada vez, vamos a utilizar la instrucción que ya conocemos, with sheets debe leave. Y así evitaremos tener que escribir cada vez que nos estamos refiriendo a la hoja de cálculo de believe. Vamos a cerrar aquí el end with. Bien. Y aquí en medio es donde pondremos las instrucciones referentes a la comprobación de esas filas. Lo primero que vamos a poner es, pues, if.cells. ¿Cuál va a ser la fila? La fila va a ser n. ¿Qué es lo primero que vamos a comprobar? El título. Y el título está en la columna 2. If cells n 2.value es igual a mi.txt título.value, es decir, vamos a comparar el valor de lo que encontremos en la celda N2, que en este caso sería esta de aquí la primera, porque N valdría 2, con lo que hemos escrito en el campo de texto título. Y vamos a ver si es igual. Si esto es igual y además an.cells n,3, en este caso, porque vamos a comprobar el autor, que está en la columna 3, .value es igual a mi.txt autor.value, es decir, aquí le estamos diciendo si lo que hay en la columna 2 de esta fila, la fila n, es igual a lo que hay en el título, y además lo que hay en la fila 2, en la columna 3, es igual a lo que hay en el campo autor, then, vamos a cerrar aquí el end if, y aquí en medio crearemos las instrucciones que se van a ejecutar en el caso de que estas dos sentencias, esta de aquí y esta de aquí, sean ciertas. Vamos a tener que tener en cuenta también una situación un poco especial, y es que si nos fijamos en nuestra base de datos, todos los títulos y los autores están grabados en letra mayúscula. Eso lo haremos después. Vamos a grabar todos los datos en un mismo formato, y en este caso tanto el título como el autor se van a grabar en letra mayúscula. Entonces, cuando hagamos la comparación de lo que hay en la base de datos, que es esto aquí, cells n2 value, con lo que hay en el cuadro de texto, vamos a tener que compararlo todo en letras mayúsculas, ya que si tenemos en el texto el título en minúsculas y en la base de datos en mayúsculas, aunque sea el mismo título, no lo va a dar como una sentencia válida, ya que las cadenas de texto distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Cuando nosotros comparamos una cadena de texto
que sería esta, con otra cadena de texto, que sería esta de aquí, lo que hacemos es comparar dígito o signo a signo y comparar sus valores ASCII. Y está claro que el valor ASCII de la M mayúscula no es el mismo que el de la M minúscula. Por lo tanto, si un título aquí está en minúscula y aquí está en mayúscula, pues no va a dar un resultado de sentencia válido. Por lo tanto, tenemos que utilizar una de las funciones de las que hablamos que transforman las cadenas de textos en letra mayúscula. Y lo vamos a hacer aquí, en el campo de texto, porque sabemos que la base de datos va a estar en mayúscula. Si en cambio, en el campo de texto puede estar en mayúscula o en minúscula. Entonces aquí delante pondremos ucase y entre paréntesis el campo de texto, que sería todo esto de aquí. Tenemos ucase, myTXTValue. Esta función, que es una función de cadena texto, lo que hace es transformar esta cadena en mayúsculas. Y lo mismo lo vamos a hacer con esta otra de aquí. Ucase con myTXTAuthor_value hasta aquí. De esta manera estaremos comparando lo que hay en nuestra base de datos, que va a estar en mayúsculas sí o sí, con lo que haya escrito el usuario en el cuadro de texto, aunque esté en minúsculas, y se transformará en mayúsculas. Bien, aquí ahora vamos a poner las instrucciones que se van a ejecutar, como hemos dicho, cuando estas dos sentencias, ambas, ya que tienen un operador AND, cuando ambas sentencias sean verdad, es decir, que coincida el título y el autor. Eso querría decir que en nuestra base de datos ya existe esa novela. Entonces lo que haremos será mandar un mensaje. Y ese mensaje va a ser un MSGBox que va a tener dos botones. Uno que va a aceptar lo que nos diga el mensaje, y el mensaje nos va a decir que la novela ya existe en la base de datos y nos va a preguntar si queremos grabarla de todas formas en la base de datos, grabar los datos que hemos puesto aunque estén repetidos, o no grabarlos. Si le decimos que sí, grabará esos datos en la base de datos, y si le decimos que no, va a devolver el control del programa al usuario para que decida si quiere borrar los datos o modificarlos. Así pues, tenemos que obtener de ese MSGBox una respuesta. Tenemos que saber si el usuario ha pulsado la tecla de que sí, que quiere grabar los datos, o no quiere grabarlos. Por lo tanto, tenemos que esperar una respuesta de ese MSGBox. Y lo vamos a hacer a través de una variable que vamos a llamar respuesta. Respuesta es igual a MSGBox. En este caso, MSGBox nos devolverá un valor porque vamos a poner los argumentos entre paréntesis. Lo primero va a ser el mensaje que va a salir en el MSGBox. Y el mensaje va a ser, pues, la novela ya existe en la base de datos. Y vamos a poner con registro número y vamos a concatenar con el valor n-1, que va a ser el número de registro. ¿Por qué n-1? Porque recordar que n es el valor de la fila que estamos comprobando. Y el número del registro siempre es la fila, en este caso 4, menos 1. Como veis aquí es 3. El registro siempre va a ser un número menor que la fila. Y la fila va a ser un número mayor que el registro, como es normal. Entonces aquí pondremos n-1. Y después vamos a hacer en el mismo MSGBox, vamos a hacer la pregunta de si desea grabar o no, de todas formas, la novela que hemos puesto en el formulario en la base de datos. Vamos a hacer un salto de línea, o sea que concatenaremos aquí CHR10. Vamos a hacer otro salto de línea más, concatenaremos CHR10 y vamos a poner aquí otro símbolo para concatenación y vamos a saltar a la siguiente línea con el símbolo guión bajo para poder seguir escribiendo. Y vamos a poner aquí, a esta altura, pues la pregunta. Y la pregunta va a ser, vamos a poner por ejemplo, ¿desea registrar la novela? ¿Desea registrar la novela?
cerramos aquí el interrogante, las comillas, y una vez hemos puesto el mensaje, vamos a poner ahora pues el símbolo y los botones de aceptar o de sí y de no. Y lo vamos a hacer con el VB yes, no. Emplearemos esto, que nos pone dos botones, un botón de sí y un botón de no, más, recordad que aquí ponemos un más, y ponemos VB, para la pregunta creo que es question, sí, question, VB question. Esto nos pondrá el signo de interrogación en el MSGBots, coma, y ahora pondremos aquí el título. Y el título podemos poner registro ya existe. Bien, y cerramos el paréntesis. Acordaros que ponemos el MSGBots entre paréntesis para que nos devuelva un valor. Y ese valor que nos devuelva el MSGBots se va a guardar en la variable respuesta. Ese valor va a depender de la interacción que haga el usuario con el MSGBots. Recordar que si pulsamos en el MSGBots la tecla sí, que sería esta, nos va a devolver el valor 6 o la constante VBYes. Y por lo tanto, lo primero que vamos a hacer antes de seguir es, para que no se nos olvide, crear la variable respuesta. Si no nos dará el error. Ya sabéis que estamos obligados a crear las variables debido a la sentencia explicit. Y nos vamos aquí al principio de esta subrutina y aquí donde hemos creado esta que es entera, basta poner coma y aquí poner respuesta también. Y así ya la tenemos declarada. Volvemos otra vez a nuestro código y a continuación, después del mensaje, lo que tenemos que hacer ahora es comprobar cuál es la respuesta que nos ha dado el usuario a través de su interacción con el MSGBots. Si ha pulsado la tecla sí o no. Por lo tanto, aquí pondremos if respuesta es igual a 6. Aquí podremos poner 6 o VBYes, lo que queramos. Vamos a poner VBYes. Then ponemos aquí un else, por si acaso no ha pulsado la tecla yes, y aquí cerramos en if, para no olvidarnos de cerrar esta sentencia if. Bueno, si pulsa la sentencia yes, lo que se va a hacer es grabar ya de una vez esos datos en la base de datos. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es poner exit for, de tal manera que esto lo que va a hacer es sacarnos de este for next que hay aquí, nos sacará fuera y continuaremos aquí. Y aquí es donde vamos a poner el código para grabar los datos. En cambio, si le hemos pulsado cualquier otra tecla, es decir, la tecla no o el X de arriba, lo que vamos a hacer aquí es un exit sub para devolverle el control del programa al usuario y que haga lo que crea conveniente con los datos que ha grabado en el formulario. Bien, esta sería la respuesta y entonces ahora aquí abajo lo que vamos a poner es un comentario de que se van a empezar a grabar los datos y podemos poner aquí se graban los datos escritos en dbelif, que es donde lo vamos a grabar. Aquí vamos a poner asteriscos arriba, como hago siempre, y aquí también vamos a poner asteriscos abajo. Bien, para comprobar que esto ha funcionado correctamente y llegamos a la grabación de datos, vamos a poner aquí un par de instrucciones temporales. Una va a ser un MSGBots que diga se graban los datos. Y otra va a ser un exit sub, aunque no va a ser necesario porque una vez que se graben los datos vamos a salir de aquí, el exit sub ya lo tenemos aquí, por lo tanto no nos va a hacer falta. Vamos a poner esta. Tener en cuenta que cada vez que hemos hecho un exit sub es porque o ha habido una incidencia
o hemos decidido que no se graban los datos, como en este caso, y de esta manera hemos devuelto el control del programa al usuario. Solamente se grabarán los datos si se llega a esta parte del código de programación. Vamos a comprobar el programa. Vamos a ir a forma inicial, ejecutamos, entramos, vamos a poner nuevo. Vamos a hacer primero una comprobación general. Grabar nos dice que no porque hemos de incluir al menos un título. Vamos a incluir un título que va a ser uno que ya tengamos, por ejemplo, la química del odio. Ponemos la química del odio y veis que lo pongo en minúsculas, mientras que en la base de datos está en mayúscula. Y vamos a poner el autor, que es Karma Chaparro. Karma Chaparro. Bien, vamos a poner aquí un dato erróneo, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Y veréis que nos va a dar esos 5 errores. Funciona correctamente, nos da esos 5 errores. Vamos a quitar esos datos erróneos, aquí vamos a quitar la fecha, aquí también, no vamos a poner nada, aquí vamos a poner 1986, esta creo que es más moderna, vamos a poner 2017, creo que era esto. Vamos a quitar esta y vamos a quitar esta. Ahora todos los datos son correctos, pero la química del odio es una novela que ya existe en nuestra base de datos. Por lo tanto, nos va a tener que avisar de que esa novela ya existe en el registro 4. Vamos a ver si es así. Grabamos y nos dice, la novela ya existe en la base de datos con registro número 4. Correcto. ¿Desea registrar la novela? Le vamos a decir que no. Nos devolverá otra vez a nuestro formulario. Y veis, nos devuelve al formulario para que hagamos lo que queramos, por si queremos modificar algo o simplemente anular y salir. Vamos a volver a grabar, nos va a salir el mensaje y le vamos a decir que sí. Y nos va a salir el MSGBox que nos dice se graban los datos. Le damos que sí y sale el MSGBox de que se graban los datos. Por lo tanto, a partir de aquí, en nuestro código, ya vamos a crear el código necesario para que se graben los datos. Anulamos esto y aquí crearemos el código para que se graben los datos como la siguiente novela en esta nueva fila de aquí. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el próximo vídeo. Esto es todo por hoy, compañeros. Nos vemos entonces en el próximo vídeo. Hasta pronto.